Son las 6:25. Esta, sin duda, que puede ser una muy buena noticia para muchos, sobre todo para los viajeros frecuentes. Estoy pensando en gente por negocios, razones familiares que tiene que viajar constantemente. Y para la colonia argentina en Chile, que créeme que es también. muy numerosa. Y la chilena o sea, en pueden Argentina estar, también. claro, los peruanos, los venezolanos ahora más, pero los argentinos son de los más numerosos también que están instalados en Chile. Sí, claro. El gobierno anunció que ya está listo el tratado con Argentina para el fin del roaming. Y esta sin duda que será una muy buena noticia para ellos. Vamos a conversar de este tema junto a la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, quien está en el teléfono. Gracias por conversar con nosotros. Hola, subsecretaria. Hola, muy buenas noches. Buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Subsecretaria, cuéntenos detalles de este acuerdo. Entendemos que se venía conversando hace un buen tiempo. ¿Cuándo se va a concretar y qué significa en la práctica? En la práctica, bueno, efectivamente, a partir de la visita que estuvo el presidente Macri acá, ya se firmó de nuevo un documento que ratifica que ambos congresos ya aprobaron que se elimine el roaming. Y eso, por los plazos que hay, es de un año a partir de la firma de esto, de que se oficializa, que sería mayo 2019, un año después, mayo 2020. Ahora, ¿qué significa eso? Eso mismo. Significa que cuando yo esté en Argentina, cuando un argentino o persona con un contrato de Argentina venga a Chile, o yo puedo llamar a Argentina y de viceversa, a tarifa local, es decir, como si estuviéramos dentro de una unidad geográfica, será como dentro de Chile. Eso significa que el minuto es cobrado dentro de mi plan, el SMS vale lo mismo que si lo envío de aquí a Concepción, y la navegación, transferencia de data, también es lo mismo como si estuviera navegando en mi país. Pamela, una pregunta técnica. ¿Eso también habla de alguna manera que hoy día hay muchos ciudadanos en el mundo que cuando quieren llamar por teléfono a sus países de origen, lo están haciendo, por ejemplo, a través de WhatsApp, de llamada de WhatsApp, y por lo tanto la llamada telefónica entendida como la tradicional y clásica ya cada vez se está usando menos? Tiene que ver con que, no, es una realidad, una política de gobierno. Tiene que ver con que hoy día las brechas, debemos eliminar las brechas físicas y las dificultades que existen en el tráfico, o en el buen sentido de la palabra, comercial entre países. Y en la medida que pongamos estas barreras digitales, va a existir menos ventajas para los países, porque estamos trabajando en un mercado, en este caso chiquitito, como 17 millones, en vez de estar trabajando o mirando un mercado más amplio, que por ejemplo sería Sudamérica, donde podemos, por ejemplo, incluso vender nuestros productos en Sudamérica, y no solamente en un mercado de 17 millones de clientes, de usuarios, y por lo tanto podemos viajar, entregar, comercializar, llamar, vender, y esas barreras digitales no debiesen existir. Es la prueba que hemos visto en la Unión Económica Europea, cómo se han beneficiado los países al justamente movilizarse como unidades geográficas más grandes, al desaparecer esas barreras, en el caso de ellos físicas, también de aduana, y también obviamente digitales. Subsecretaria, ahora esto podría también extenderse a otros países más, ¿no? Estamos trabajando con 4 países específicamente. El más avanzado, que partió primero, fue Argentina, y por eso ya tenemos fecha, y aparte tenemos un tratado libre comercio que avala, porque tiene la calidad de ley una vez que está firmado en ambos congresos, que es el caso que sucedió. También estamos trabajando en un TLC, pero ya mucho más incipiente, con Brasil. Además, estamos trabajando con Perú, pero ahí tenemos un acuerdo de complementación económico, y ahí estamos esperando las capacidades regulatorias que podemos tener en ese acuerdo internacional. Y por último, cuando la semana pasada, cuando estuvo el presidente Duque de aquí de Colombia, y estableció, conversaron con el presidente Piñera, que también le gustaría eliminar el roaming y esta barrera digital que existe entre ambos países. Y nos pusimos entonces a trabajar en base a esta intención con el regulador en Colombia para establecer una hoja de ruta
de cómo estaríamos implementando o trabajando esto. Subsecretaria, ¿y de qué depende al final que se pueda avanzar en estos temas? ¿De qué dependió en el caso de Argentina? Si es que es asimilable o no a las otras negociaciones. O sea, aquí depende de la voluntad de de las empresas telefónicas, del regulador. ¿Cómo avanzan estos Claro, temas? se había estado conversando hace rato de esto, ¿no? Es una intención que existía, pero efectivamente sin un tratado de libre comercio firmado por ambos países y ratificado en los congresos era más difícil porque quedaba a la mano exclusivamente de las empresas querer hacerlo. En este caso, como explicaba, un tratado de libre comercio entre dos países tiene la calidad de ley. Entonces, la verdad que ya es una obligación que van a tener que tener las empresas, en el caso con Argentina, hasta mayo del 2020. Los demás países donde no hay tratado de libre competencia, de libre comercio, vamos a tener que buscar medidas alternativas. Estamos trabajando en mesas con la industria en ambos países y con los reguladores de ambos países, de modo de encontrar acuerdos y ver cómo podemos movernos en esa dirección. Ahora, subsecretaria, ¿qué pasa cuando las compañías incumplen estos acuerdos, estos tratados y los beneficios que usted ya nos ha detallado? Por una parte, ¿qué pasa con eso? Y segundo, ¿cuál es el camino que sigue alguien, por ejemplo, que llama a Argentina una vez que esto ya esté en operación plenamente? ¿Cuál es la ruta que sigue para hacer saber a la compañía que hubo un cobro irregular? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se transita por ese asunto? Ya, para el usuario, una vez que esté aplicado, va a ser invisible. Simplemente aterriza en Argentina o viceversa, o llama a Argentina y no tiene que existir ningún cobro extra. Okay. Ya va de partida. Si hubiese, aplica la misma ley general de telecomunicaciones con cualquier cobro que indebido que el usuario tiene el derecho a reclamo. Eso es la primera ventana de reclamo, es en su empresa donde es cliente. Si es que no recibe una respuesta satisfactoria, viene a Subtel, ingresa el reclamo, y aquí en Subtel casi 8 de cada 10 reclamos los fallamos a favor del usuario. O sea, el usuario en general cuando viene a reclamar a Subtel es cuando ya ha recurrido a su compañía, no se estaría siendo beneficiado, pero aquí ya si realmente este cobro es indebido, va a salir resuelto a su favor. Esperemos que no, esa es como la última instancia, ¿no? Pero sí, obviamente si esto está en línea, debiese estar aplicado y la verdad, contestando la pregunta, ¿qué va a pasar? Esto nunca se ha hecho antes, va a ser primera vez que obviamente que suceda, que haya roaming cero con otro país, pero la Subtel tiene todos los mecanismos para establecer fiscalización y cargos cuando las empresas no cumplen la ley regional de telecomunicación y en este caso la ley que se implementó del roaming cero. Bien, subsecretaria, de todas maneras son buenas noticias, sobre todo, como decíamos, para los usuarios más activos de estos servicios entre dos países tan cercanos y con lazos tan estrechtos como Chile y Argentina. Sí, buenísimo. Muchas gracias por conversar con gracias. nosotros, ¿no? Muy amable. Muchas gracias. Adiós, a ustedes. gracias. Chao.